Voy a grabar. Ya, ahí sí. Y voy a minimizar esto para que no moleste. Creo yo que no molesta. Que algo te iba a decir. Ah, 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 que no, por lo menos yo no voy a desarmar ningún classroom, ya, ninguno, porque el que supuestamente hace la limpieza soy yo. Ningún classroom hasta como el 21 de julio, aproximadamente, 15 de julio, dejémoslo en el 15. Entonces igual tenéis como un mes, ya, para que podáis sacar todo lo que necesites sacar mientras tanto, para que no lo hagas tan apurado, ya. Hoy día sí, po. Vamos a ver la famosa biotecnología que es bien famosa, ya, aparte de por ser controversial, eh, porque este es contenido nuevo. O sea, nuevo entre comillas, porque ya se preguntó el año pasado, ¿ya? Ya se sabe cómo se pregunta, que era de hecho el gran temor el año pasado, no sabíamos cómo se preguntaba. Y teníamos vagas nociones porque los únicos ejercicios que se habían hecho, o sea, el DEMRA había hecho 3 ejercicios de biotec, 3, no 13, 3 ejercicios de biotecnología desde que comenzó la PCU hasta que terminó. Y en la PDT no lo preguntó nunca, y fueron 2 PDT nomás. Entonces, son súper pocos, po. Son solo 3 ejercicios, que de hecho son los 3 que tengo aquí, no tengo más. Sí, como tú estimes, pero como te digo, tienes tiempo para hacerlo. Ya tenéis tiempo para poder verlos. Así que no hay ningún apuro. Ya en todo caso, yo tampoco desarmo los. Mira, cuando haga la limpieza, yo no borro los classroom, los archivo. Entonces, si por ejemplo tú me escribes y me dices, profe, no alcancé a sacar tantos ejercicios, yo los desarchivo y tú bajas lo que necesites bajar después del 15. ¿Ya? Así que, como te digo, no hay ningún atado. ¿Ya? Sí, pues tuviste la PDT, claro, y la PDT, bueno, la PDT en realidad era la PCU. No tenía ningún cambio sustancial, salvo quitaron materia, pero así como decir, no, es que la PDT era una prueba que medía más habilidades. Mentira, era igual a la PCU, las habilidades eran las mismas, la distribución de habilidades es la misma. En la PAE sí hay cambio, ¿ya? Y ahí yo diría que como hay menos contenido, la dificultad va más que nada por el lado de las habilidades. No te extrañes si te preguntan, por ejemplo, un tremendo encabezado de ejercicio y la pregunta dice, la variable dependiente del ejemplo anterior es, y te preguntan por eso, ya que de hecho no deberíais tener problema en identificar una variable dependiente e independiente. Ya entonces, eh, te pueden incluso colocar el gráfico y te van a preguntar por la variable dependiente o la variable independiente. Ya entonces, no tiene ninguna dificultad ese tipo de ejercicio, ya por si acaso. No tú diste la PT, sí, me habías dicho que daba la PT. Entonces los ejercicios no son tan complejos, ya creo yo, en la PAES. Ya hay otras habilidades que pueden ser un poquito más rebuscadas, pero de contenido es prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Ya, pues, ¿qué vamos a ver? Efectos de la manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes y fármacos. Porque, ojo, esto está bastante demonizado. Ya, como que todo, no, es que la chata génica es mala. No, es buena. De hecho, si no es por eso, no tendríamos insulina en las farmacias. Ya, entonces, es buena. El tema es el excesivo uso comercial que muchas veces se le da. Y ahí da para largo, pues, larguísimo. O en su defecto, después de modificar genéticamente cierto tipo de alimentos o semillas, particularmente con las semillas, querer adueñarme de esas semillas creyendo que yo soy un dios, ya que el problema de Monsanto. ¿Ya? Entonces ya ahí también hay otro tema bastante particular. ¿Ya? Comprender el uso de transgénicos, que vuelvo a repetir, no son malos, ¿ya? Y los beneficios y perjuicios, que también ahí está una tablita comparativa, tenemos al final, que para variar al Denver le gusta mucho eso, que pueden tener en el ecosistema y en nuestra calidad de vida. El otro día estaba viendo un documental, creo que estaba en Netflix, o no, sí, no sé, creo que era de Netflix, no me acuerdo porque yo ya estaba puesto cuando ya me uní al documental. Y me fui un poquito antes, entonces no supe de dónde salió. ¿Ya? Y creo que era en Netflix. Y hablaba de las alergias, ¿ya? Y cómo nos han afectado las alergias progresivamente, ¿ya? Y cada vez van en aumento, y lo relacionaban a los transgénicos. Entonces ahí también se nos abre un campo bastante interesante de discusión. Ya vos, a ver, este contenido es el único contenido ya del eje temático herencia, variabilidad y evolución que me van a preguntar en común.
Todo lo demás de herencia, variabilidad y evolución es del electivo. Ya, evolución completito se ve en el electivo. Ya, completito. ¿Ya? Pero por así decirlo, de genética, lo único que me van a preguntar es esto. Esto es solamente conceptos. No creo que los pregunten, no te van a preguntar qué es un locus. No, pero sí puede que aparezca en el encabezado de un ejercicio típico. ¿Ya? Entonces, conceptos para entender las aplicaciones de la genética que vamos a ver hoy. ¿Ya? Gen, ¿qué es un gen? La definición de gen. ¿Ya? Gen se define como una secuencia de nucleótidos presentes en el ADN que codifica para un producto genético o génico. Genético y génico es lo mismo, ¿ya? ARN o proteína, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en base al ADN, yo saco del ADN, que es una enorme hebra, es como un libro de recetas sagrado que yo no puedo tocar ni manipular mucho, voy a la página tanto y no puedo arrancar la hoja de la receta que voy a hacer, po. O la copio a mano, o le saco una fotocopia, o le saco una foto, ya hay más fotos, más modernas, ¿ya? Eso sería el ARN, una copia de este libro de recetas sagrado que después se vuelve a guardar y lo saco y lo trato de manipular con guantes y con pinza. ¿Ya? El ARN no me da lo mismo, si está fotocopiado, como es una copia, lo puedo recortar, subrayar, destacar, achicarlo, agrandarlo, doblarlo, etc. ¿Ya? Y en base a esa receta, yo voy a fabricar, voy a cocinar, ¿ya? Y el cocimiento sería la proteína. El resultado de esa cocción sería la proteína. ¿Ya? Entonces, aquí está la receta grande, la fotocopia rasca y el resultado que es la proteína. Ese es el código genético y para eso sirve, en resumidas cuentas. Todas las proteínas están codificadas en nuestro ADN. Y por ende, las enzimas están codificadas ahí, la pigmentación, proteínas de pigmentación, proteínas inmunológicas, todo se saca de ahí. ¿Ya? Cuando los genes son alelos. ¿Qué dice acá? Profe, utiliza las inyecciones de emergencia como método para adelgazar. Están súper cotizadas y una oferta muy baja porque son para urgencia. ¿Inyecciones de emergencia? ¿Y qué inyecciones de emergencia son? Esa no sabía. ¿Eh? Ah, y están escasas por culpa de gente. De insulina. Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Sí, el otro día, o sea, no el otro día. No sé, un día que me sentí a mirar el matinal, y como que el matinal hubo un tiempo de transición después del, no el otro día, hace tiempo, después del de Viña del Mar, que como que la farándula embolinó a todos los canales de televisión, y puse en las noticias, matinal, Chilevisión, porque no veo Luxic TV ni Falabella TV, Chilevisión, y estaban hablando de este mismo tema de que como farandulero, varios, la insulina la utilizaban para bajar de peso y que es súper peligroso, pu. Después lo primero que pensé, porque si yo me coloco insulina cuando, por ejemplo, me vengo recién levantando, donde mi glicemia está basal, ¿ya? Y le coloco insulina para bajarla, y yo soy una modelo que ya de por sí mucha carne no tengo, lo más seguro es que me desmaye y ahí quede botado, botada en ese caso. Entonces es sumamente riesgoso el uso de insulina, ¿ya? Y claramente ahí la insulina que tiene un fin, como dices tú, de emergencia. Y que creo que hay dos insulinas, po. Una insulina como de efecto rápido, ¿ya? Que es la que mencionas tú, que es la de emergencia, y hay otra insulina de un efecto un poquito más duradero porque va en un transportador, en otra proteína que la transporta. Entonces ayuda a que la degradación o el consumo en realidad no sea tan rápido. Las células como que la dejan pasar un rato antes de captarla y poder empezar a guardar el azúcar. Pero sí, pues, lamentablemente eh, estas clínicas, no estas clínicas, sí, pues estos centros de estética sacrifican mucho de la salud para poder llegar a tener efectos rápidos. Porque al final para bajar de peso no hay una receta. Como decía mi mamá, la única receta que tenéis para bajar de peso es sellarte los hocico, ¿no? Pero claro, para algunas personas que tienen trastornos alimenticios, por ejemplo, es muy difícil o virtualmente imposible. Pero no una modelo, no tienen, se justifica. Insulina rápida y la común para diabetes tipo 2 si no me equivoco, diabetes tipo 1, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, el abuelo de mi señora es insulino dependiente. Entonces, él cuando se siente mal, se inyecta una insulina rápida, así como cuando está tiritando por el exceso de azúcar. Sí, insulina rápida y deja de tiritar, como en 20 minutos, 15 minutos, efecto al tiro. Y puede ser a cualquier hora del día. Pero la otra no, pues con la otra funciona cada 8 horas, creo que se inyecta este caballero. ¿Ya? Ya, pues.
Genes alelos, formas alternativas de un gen, las cuales difieren en su secuencia. Esto produce modificaciones en la función del gen expresado. Aquí tenemos, por ejemplo, varios alelos. El alelo del color del pelo, que puede ser color de pelo. Hay distintos fenotipos de pelo. Ya, pelo oscuro, pelo café, pelo rojo, pelo blanco no hay, morado tampoco, fucsia no, pero más o menos los colores generales. ¿Ya? Y estos genes están asociados a una característica genética, ¿ya? Y en los mamíferos es siempre así. Esos genes son alelos porque se encuentran en cromosomas que son homólogos, por cierto. ¿Ya? Y bueno, ahí está el grupo sanguíneo. Podría ser que este cromosoma que supongamos que es del papá viene con el gen A y este cromosoma que es de la mamá viene con el gen B y ahí ambos genes expresan su información y este niñito que tiene la mezcla de ambos genes o la mezcla de estos dos cromosomas es AB. Ya tiene ahí esa carga genética. Me habría pasado si no hubiesen existido las famosas casas de brujas. Claro, pero bueno, las casas de brujas redujeron bastante la tasa de natalidad. A ver, sí, pues la tasa de natalidad está puro. No, pues aumentar la tasa de mortalidad. Esa es. Formas alternativas de un gen, las cuales, bueno, ya lo dijimos. Y locus son estas ubicaciones. ¿Dónde está el mouse? Esto. Esta ubicación que tiene el gen de color de pelo, donde no está, está arriba del gen del color del grupo, perdón, del grupo sanguíneo, esa ubicación específica, ¿ya? Es el locus, ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma. Y ambos locuses, no existe el plural locuses, sino que se habla de loci, ¿ya? Los loci para el color del pelo en este par de cromosomas homólogos. ¿Ya? Estas son definiciones nomás, no hay que complicarse tanto. ¿Ya? No nos amarguemos con esto. Estas también son definiciones, que son básicas. Bueno, esto lo vimos. ¿Ya? Esto es más que, te sirve más que nada como repaso de lo que vimos en evolución. Conceptos para entender las aplicaciones. Genotipo es el conjunto completo de genes del individuo. ¿Ya? Pueden ser genes dominantes, pueden ser genes recesivos también. En el genotipo hay genes que probablemente no se ven en la expresión. ¿Ya? Como por ejemplo, yo podría tener el gen del color de los ojos verdes porque mis abuelos paternos tienen el color de los ojos verdes y mi papá tiene el color de los ojos café. Entonces, lo más seguro es que él sea un heterocigoto, tenga el gen escondido. Mi mamá tiene el color de los ojos café, y podría ser que él haya pasado ese gen recesivo, pero el de mi mamá ganó y por eso tengo los ojos café. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, no todos los genes se expresan. Y esos genes que no se expresan están escondidos y que se podrían manifestar en la siguiente generación. ¿Ya? Y esos genes son parte del genotipo. ¿Ya? No sé si el rumor es cierto, pero leí un informe que existía las iris de color roja que fue exterminada. Puede ser, po. De hecho, si no me equivoco, son 8 tipos de coloración de 8 o 10. No me acuerdo si son 8 o 10, no me acuerdo bien. De coloración ¿cómo se llama? De ocular. Ya no el ojo, po, pero del iris. ¿Ya? Claro, ¿qué pasa si la hueá sale china? No, ahí ya sería otra cosa. Bueno, y podría ser una mutación. Po. Acuérdate que la mutación son factores que afectan el resultado final y son los segundos más importantes porque el primero es la selección natural, po, ya el carácter evolutivo. Para que no se nos olviden los pilares de la evolución también. ¿Ya? Y el ambiente genera efectos sobre el genotipo, puede ayudar a que ciertos genes se expresen. ¿Ya? En el fenotipo. ¿Ya? Y el fenotipo, en resumidas cuentas, es la expresión de los genes que normalmente son los dominantes. ¿Ya? Si yo me veo al espejo y cuantifico ciertas características, esas características son parte de ese fenotipo. ¿Ya? En español, el fenotipo es lo que se ve. Así de sencillo. ¿Ya? El ambiente puede modificar la estructura genética para que se expresen los genes más aptos. ¿Ya? El ambiente, recuerda que el ambiente es el mayor presionador de selección. ¿Ya? Y en el paso del tiempo, de la historia evolutiva de una población, el ambiente en cierta forma es el que va seleccionando, este no me sirve, este tú te quedas, tú tienes los genes aptos, quédate, es el que está haciendo la selección. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. El ambiente es el discriminador. Se tomaría la ley de Mendel como referencia al más apto. Claro, lo que pasa es que la ley de Mendel ya no entra. Entraba. Ya tú que diste la PDT, entraba por la PDT. Ahora no entra nada de la ley de Mendel. De hecho, esto está en esa línea de lo que siempre vimos con el aparato reproductor femenino, con el ciclo sexual femenino, entre lo que entra y lo que no entra. ¿Ya? Esto en realidad no entra, pero es necesario para entender conceptos de evolución y conceptos que vamos a ver hoy día. ¿Ya?
El más apto, sí, 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 el más apto. Ya, aquí esta lámina, o sea, este PPT tiene harto texto, si es que le quieres echar un vistazo después. No voy a tratar de no leer todo para que no sea un copiado y pegado. Pero le puse harto texto porque lo saqué del libro del ministerio. De hecho, está basado en el último libro del ministerio, ¿ya? Que en realidad es el libro de hace 3 años atrás, así que no ha cambiado mucho. Y como el DEMR se basa en esos contenidos curriculares, más fresquito no puede ser. ¿Ya? Ahora, la definición de biotecnología es bastante antigua. ¿Ya? Siempre la biotecnología se hace referencia, o uno imagina un laboratorista que está trabajando ahí con tubos de ensayo, con una máscara puesta y explotando cuestiones. No, no es así. ¿Ya? Es bastante más arcaica. ¿Ya? Y de hecho, se define la biotecnología o se separa entre dos: la antigua o la clásica y la moderna. La moderna es la que incluye los avances en la modificación genética que más o menos son de 1970 en adelante. ¿Ya? Cuando el microscopio pasa a ser ya directamente un microscopio electrónico, los japoneses ganaron la guerra de lo análogo y prácticamente desde esa fecha en adelante todo pasa a ser digital, con la creación de los primeros microchips. ¿Ya? Sí, pues la esterilización de las moscas, alteración de los alimentos, claro, eso sería ya la genética, sí, pero la del científico que está en el laboratorio, el laboratorista, y que está haciendo una manipulación ahí de genes. O como en Jurassic Park, porque mostraban, por ejemplo, a Mr. ADN que se sacaban el ADN de otros animales para reconstruir el ADN de los dinosaurios. Ya, esa sería la biotecnología nueva, ya moderna. Pero la clásica es la que formó el vino, la que formó el pan, ¿ya? La que se fue seleccionando, la que hizo el ser humano cuando fue seleccionando ciertas plantas por sobre otras y fue domesticando los vegetales porque los vegetales fueron domesticados. Ya, ojo con eso. Uno siempre habla de domesticación de los animales. No solamente. Los vegetales también fueron domesticándose para que progresivamente los vegetales tengan características que a nosotros nos gusten. Y ahí se aplica la selección artificial. ¿Ya? Yo iba a ser laboratorista, pero pagan poco. Sí, es que aquí en Chile, lamentablemente, la ciencia es tan bonita, pero tan mal remunerada. ¿Puedo tener un tomate mascota? Sí. Puedes tener un tomate mascota y sacarlo a pasear, así como en la película de los tomates asesinos. De hecho, de ahí viene el famoso sitio que se llama Rotten Tomatoes, ya que clasifica algunas películas y que a veces es muy criticado o a veces es muy validado, dependiendo si me gustó o no la película. De ahí viene el Rotten Tomatoes, en un tipo particular de tomate en la película Los Tomates Asesinos. Por si la queréis ver, es una película muy vinagre de hace muchos años atrás. De hace muchos años atrás. Sí, bueno, es que Guillermo del Toro ha tenido harto auge. Pero no, si el tipo hace muy bien lo que hace. Ya, es un excelente cineasta, por cierto. Y más si no me equivoco, es latino, o hispano-latino, o hispanohablante, no me acuerdo. Ahí no me acuerdo bien. Creo que es mexicano, ¿no? O español. ¿No? ¿No te acuerdas? Creo que es mexicano, creo, no estoy 100% seguro. O de estos mexicanos que fueron criados en Norteamérica que muchos no hablan. Mucho español no hablan. Solo ve las pelis. Mi hija estudia cine, pues, de hecho, yo debería saberlo. Le voy a preguntar cuándo vuelva. Ya, pues, el origen de la biotecnología entonces se remonta, como te decía, a la fabricación del vino, el pan, la fermentación, los procesos de fermentación para obtención del yogur, etcétera. ¿Ya? Ahora, todo esto, ya todos estos desarrollos biotecnológicos arcaicos son parte de esta biotecnología tradicional que nos acompaña desde la época en que nos asentamos, pasamos de ser nómades a empezar a desarrollar cultivos. ¿Ya? Y ahí cambiamos gran parte de nuestra dieta también, ¿ya? Por lo tanto, nos acompaña en nuestra historia evolutiva. Sí, pues nuestra historia evolutiva, después de todo, aunque no hayamos cambiado de especie, por así decirlo, igual nos acompañan en nuestra historia evolutiva. Son casi 9.000 años atrás, sí, pues como 9.000 años atrás. Actualmente la biotecnología emplea, ahí está el laboratorista, emplea técnicas avanzadas de manipulación de material genético que permiten, por ejemplo, obtener, modificar diferentes productos, transferir genes. Eso sí, hay muchos genes que se pueden sacar de una especie y se pueden colocar en otras. ¿Ya? Y obtener, por ejemplo, la otra vez lo estaba viendo en un video en YouTube, arroz con beta caroteno. Y uno dice, pero el beta caroteno es lo que tienen los tomates, los que tienen la betarraga, por eso es beta caroteno, betarraga, ¿ya? La zanahoria,
las papas, cuando las papas son muy moradas, tienen beta-caroteno, ¿ya? Y que el arroz tenga beta-caroteno, ya no dependes de un alimento que tenga beta-caroteno, porque lo estás entregando en otro alimento, si eres capaz de aislar ese gen. O en el caso del gen de la insulina, pues, ya el gen de la insulina nuestra fue aislado el año 78 y las pruebas de laboratorio se hicieron el año 80 y se empezó a comercializar la insulina que conocemos nosotros, la larga, por así decirlo, no la de emergencia vino después, eh, el año 82. Entonces, es relativamente reciente la comercialización de la insulina. Y antiguamente las personas que tenían diabetes tenían que funcionar en base a dietas nomás, po. Y ahí estaba lo complicado, ¿ya? Y eso, pues, no le demos más vueltas. Pasemos entonces. Aquí tienen unas imágenes del 1. Mira los distintos tipos de tomates que hay y que han existido y que existen actualmente. De hecho, hace como, creo que fue antes o dentro de la pandemia, o ahí en la línea entre estallido social y pandemia, una cosa así. Y que encontraron una pintura donde se veía una cuestión que era muy parecida a una sandía y después llegaron a que era la sandía original, como eran las sandías antes de que nosotros las fuéramos progresivamente domesticando y se transformaran en la sandía comercial, que ahora las sandías comerciales creo que no, los japoneses desarrollaron sandías sin pepa o sandías cuadradas porque se perdía espacio cuando las metían en las cajas. Entonces empezaron a desarrollar sandías cuadradas, ¿ya? Para aprovechar el espacio. Yo hacía cultivos microbiológicos, por lo que más me entretuvo fue el cultivo de secreciones biológicas estériles. Sí, y las piñas también, pues las piñas, los plátanos, mira el plátano original, tenía un montón de semillitas y ahora yo saco un plátano de los que tengo acá y no tienen casi ninguna semilla, tienen muy pocas, ¿ya? Y también de esa manera, ahí en Monsanto la maldad, aseguran o se aseguran en cierta forma la producción, pues. Entonces, de tal manera que solo un grupo muy reducido puede controlar la producción masiva de cierto producto, ¿ya? Y vuelvo a repetir, ahí es donde, o eso es lo que pretendí hacer Monsanto masivamente a nivel mundial. Ellos tienen las patentes de muchas semillas transgénicas y no sé, un caballero, un agricultor común y corriente que cultiva para él, con suerte para ir a la feria de vez en cuando, tendría que pagarle como onda derechos de autor porque está usando sus semillas. Y eso no tiene nombre. ¿Ya? No tiene nombre porque en realidad sinvergüenzura es poco, creo yo, creo. El miedo, pues es el miedo al monopolio. Justamente, eso es directamente el monopolio. En los últimos 70 años, el avance de la biología molecular, claro, más o menos los últimos 70, desde el año 70 en adelante, pues, más o menos que es cuando empiezan los desarrollos de los primeros microchips, la digitalización de mucha estructura análoga o la mezcla entre análogo y digital, que es lo que hacen, por ejemplo, las cámaras actuales, las cámaras de fotos, esas profesionales, es una mezcla entre digital y análogo, porque los lentes siguen siendo análogos y tienen que seguir siendo análogos, pero el procesado de la imagen es digital. ¿Ya? Entonces, esa mezcla, de hecho, es lo que hacen los microscopios electrónicos actualmente, y por eso es que se pueden ver cromosomas, se pueden ver organelos o células a un nivel muy, muy pequeñito. ¿Ya? Y por ende, como dices tú, son muy, muy caros. ¿Ya? Eh, para uno que es piti, para uno que es piti es impecable. Y de hecho el tomate, a través los gringos estaban alegando de que no, es que ellos se adjudicaban la formación del tomate, pero el tomate original era una cuestión muy parecida a la manzana de campo. Yo tengo manzana de campo acá en el patio y la manzana de campo es un arbolito de un manzano. Y la manzana de campo no es la manzana que uno compra en el supermercado, sino que es una manzana que se pone roja por el lado que le pega el sol. El otro lado que recibe menos sol no se enrojece tanto, ¿ya? Incluso a veces queda verde y como queda como bicolor, ¿ya? El tomate le pasaba lo mismo, pero claro, uno las ve y está tan acostumbrado a que la manzana comercial sea roja completa, y no es porque la fruta la estén girando para que le llegue el sol todo el día, no, sino que genéticamente la tienen modificada para que se enrojezca por completo, quede rojita entera, ¿ya? Sí, por los gringos. Bueno, es que ellos siempre salvan el mundo. Sí, no bastaría con ver cualquier película de Hollywood, ellos son los bacanes, cuando en realidad no es tan así. En la pandemia quedó demostrado. Ya tenía un montón de muertos. Pero ya, ¿para qué vamos a seguir criticando al sistema norteamericano? Entonces el tomate original era muy similar a la manzana de campo, era más verde que rojo. Y de hecho, mira la sandía original, ahí se ve. No es la sandía
que se conoce actualmente. Y eso es producto de un proceso biotecnológico, ahí está la biotecnología tradicional todavía, en donde se fue domesticando y se fue haciendo una selección artificial de cierta característica o de varias características para que el resultado es lo que vemos actualmente. Ese es el resultado final, en resumidas cuentas. ¿Ya? Ahora, actualmente se utilizan muchos virus, ¿ya?, como transportadores de porciones de ADN modificadas o plásmidos bacterianos. El de la insulina, por ejemplo, que de hecho lo vamos a ver después dentro de los ejemplos, la insulina que se fabrica en las farmacéuticas, se utiliza un plásmido, un pedacito de ARN. Ese pedacito de ARN se lo entregamos a una bacteria y la bacteria lo entiende como que tiene que empezar a sintetizar esto. Y el cultivo bacteriano al cabo de un tiempo se empieza a llenar de agüita, y esa agüita es insulina. Después se refina, se limpia y me quedo con la proteína así lo más pura posible. ¿Ya? Y la envaso y me hago millonario. Ahora que lo pienso, en Japón las frutas son súper caras y no las venden por kilo. Perdón, y no las venden por kilo por el precio, ¿no? Porque creo que las venden por unidad. ¿Ya? Y bueno, aquí en Chile igual, pues. O sea, por ejemplo, acá en Santiago no, o en regiones, en algunas regiones sí. Si tú vas para Magallanes, mi señora vivía un tiempo en Magallanes cuando era niña y compraban las frutas, mi suegra me contaba, compraban las frutas por unidades, porque costaba mucho que llegaran para allá, porque se iban en barco. O las que podían comprar así como más masivas, tenían que entrar forzosamente por el lado argentino. ¿Ya? Entonces, pucha, Chilito, problema de Chilito. No sé cómo estará ahora. Yo creo que no ha cambiado mucho. De la época del 80, 90 a la fecha, no creo que haya cambiado mucho. Porque la regionalización no ayudó a que llegamos mucho a la descentralización. Por el contrario, centralizó más las cosas. Pero bueno. Eso, eso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero en aplicaciones farmacéuticas y después en aplicaciones alimentarias. Y después demonicemos. Y ahí vamos a velar el sistema génico. Aplicaciones en terapia génica. Esto es lo que se utiliza en la medicina. ¿Ya? Terapia génica para combatir tumores. Esta la han preguntado. ¿Ya? Este ejercicio, si no me equivoco, lo han preguntado. O sea, este contenido, así como está, ha entrado en la prueba. Se aísla una versión normal del gen afectado, ¿ya?, del gen que induce el tumor, ¿ya?, y se introduce en un vector como un virus. ¿Ya? Y se utiliza un virus porque los virus tienen alta capacidad de contagio. Lo comprobamos con el COVID. Mira, ahora como nos tiene el sincicial. ¿Ya? El virus se incorpora en las células del tejido afectado y este gen, lógicamente se cultiva de forma externa. ¿Ya? Las células modificadas genéticamente, estas células modificadas se aíslan y miren ahí cómo se replicó el tumor. Porque el código genético afectaba esa estructura. Pues entonces se modifica el gen dañado que induce el tumor para que se corrija, por así decirlo, o corrija tumores, que también puede ser. ¿Ya? Entonces, esa pequeña porción de ADN o ARN, y depende del código genético que se vaya a usar, se utiliza un virus como transportador. Entonces, el cuerpo recibe este virus, el virus hace lo que tiene que hacer, meter el código genético en alguna de las células que están dañadas por el tumor y progresivamente el tumor se empieza a secar y a perderse. ¿Ya? Me está quedando un poquitito. Las células modificadas genéticamente son incorporadas al tejido donde se reproducen y originan células hijas con la copia normal del gen. Y eso, como te digo, se coloca en un virus y ese virus se coloca en la persona y en cierta forma podría anular un tumor o el efecto que tiene un tumor. Pero claramente cuando el tumor está recién proliferando, ya cuando recién se detectó y no podría ser extraíble, ya entonces es más fácil tratarlo en base a un código genético extraído de la biopsia. Si en la biopsia, una biopsia, bueno, tú tienes que saber lo que es una biopsia, pues sacan una pequeña porción de tejido y ven si ese tejido se comporta de forma correcta. Si es que no tiene secreciones que no corresponden, o se hace un análisis bioquímico y después se manda de vuelta para indicar si es que es cancerígeno o no. ¿Ya? Pero no tendría sus contras. La única contra que podría tener es que no identifique o mute, o muten las células. ¿Ya? Claro, ahora si yo en el momento que estoy haciendo el splicing genético, ya que es cuando se corta el código genético de lo que yo quiero específicamente leer o transportar, no lo hago de forma correcta y corto más o corto menos,
¿ya? O modifico la estructura genética para que en vez de ahora ser un gen borrador de tumores, sea un gen que genere más tumores, ¿ya? Por error, claro, ahí sí podrías tener ese tipo de contraindicación. Claro, podría inducir una mala implantación, ¿ya? O en su defecto, no estudié bien el virus que estoy utilizando como vector, que estoy utilizando como transportador. El vector es un transportador. Y este virus tenga su propio código genético, modifique el que ya le estoy colocando, y ahora la persona se está enfermando de algo que ni siquiera tengo estudiado. Y que más encima eso sea altamente contagioso. Oh, virus nuevo, COVID, no sé, pues ahí ya estoy yéndome para el otro lado. Eso generaría una mayor complicación, sí, po. Sí, 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 sí. Y como el COVID sería un muy buen ejemplo. La terapia génica entonces consiste en la modificación genética de ciertos tejidos de un organismo para tratar una enfermedad. Incluso se podrían utilizar gametos, ¿ya? O cigotos como receptores de estos nuevos genes para modificar o generar la modificación en un principio inicial, ¿ya? Ojo con eso. Y aquí la alta capacidad de contagio de los virus hacen que esta técnica tenga, perdón, una respuesta más rápida. Y eso lo han preguntado. Esa cuestión, esto se me corrió con la cuestión de que cambié de Office este año. Esto debería estar ahí. Ahí sí. Ahí sí, ahí está apuntando al virus. Entonces, la pregunta del DEMRE, si no me equivoco, creo que la tengo aquí, si no hay muchas preguntas. Mira, así lo preguntaron el año 2014. Ahí está, mira. ¿Cuánto nos quedan? 6 minutos. Ah, sí, alcanzamos a hacer este ejercicio por lo menos. Pero sí, podría tener ciertas contraindicaciones en el sentido, pero sería un error de laboratorio, creo yo. Creo yo. O que, sí, pues aún así sería de laboratorio, que no considere todas las variables y esté eligiendo un virus que sea altamente contagioso y que mute, po. Claro, si los virus pueden mutar, pero mutan cuando contagian a muchas personas. Por ahí podría ser. Y aquí estoy contagiando a una de forma controlada. Profe, estamos en Chile. Es que terapia génica en Chile yo creo que no se hacen. Y las que se hacen se han de hacer en la católica, porque con médicos que vienen de afuera o que estudiaron afuera. Creo yo. No creo que en un hospital público una terapia génica se pueda hacer. Pues, mira, mi suegra murió, estoy sola en la casa, no está mi señora. Mi suegra murió de cáncer, ¿ya? El año de la pandemia, pero antes de que nos encerraran a todos. Y la llamaron, ella murió en mayo, y en agosto nos llamaron del consultorio para que se vaya a tratar. Pero bueno, por lo menos mi señora fue educada y no era culpa de la chica que la estaba llamando. Pero le dijo, no, mi mamá falleció en mayo. Chile, ese es Chile, ese es Chile, por cierto. Y como muchos casos, sí. Pero bueno, ese es Chile. Para que no digan, como dijo alguien por ahí, que vivimos en un oasis. No, pucha, el oasis medio feo. Tiene harta imperfección el oasis. No es nada perfecto. Pero bueno. Eh, sí, pero por eso, mi señora lo entendía así, porque no era la culpa de la chica que la estaba llamando. La culpa tenía una profundidad mucho, mucho, que va mucho más allá. Entonces, claro, por eso es que no. ¿Qué es lo que te hacen? Te empapelan a gravato, que es lo más común. Ya, pues, ¿cuál es este? En ingeniería genética, ¿qué característica de los virus permite la introducción de genes a células eucariontes? Entonces, como que es una pregunta más de virus que de terapia génica. Pero esta es la terapia génica como tal, ¿ya? Y efectivamente, como tú pusiste, la alternativa correcta es la letra A, la capacidad de infección. La alta capacidad de infección y propagación podría ser que en vez de que se meta un código genético del virus y que sea un código infeccioso, por así decirlo, o el mismo código del virus para perpetuarse en el tiempo, yo pueda meter un código que modifique la estructura genética. Ponte tú que sea un código que para una persona que es insulino dependiente, que no sintetiza su cuerpo insulina, yo pueda modificar las células pancreáticas y que vuelvan a sintetizar insulina. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no se ha podido? Yo creo que sí, pues el problema es que la insulina igual es negocio, pues, y ya no me la compraría nunca más. No, ahí es cuando uno pone medio maquiavélico con los pensamientos, ¿para qué vamos a pensar tan profundamente? Pero lo más seguro que sí, po.
Los gringos que son tan bacanes, ya, pues, yo creo que en más de algún momento tienen que haber hecho que una persona, un tratamiento con terapia génica en el que la capacidad del páncreas, le recuperaron la capacidad pancreática de sintetizar insulina nuevamente. Pero esa persona no va a comprar nunca más insulina. Y la farmacéutica, a mí me gustaría saber ese dato. ¿Cuánto es el ingreso anual en millones de dólares por ventas de insulina? Un bacteriófago, perdón, son simples como nosotros, monofuncionales. Profe, todo es negocio, sí, pues todo es negocio. Entonces, muchos de los tumores del cáncer es mejor tratarlos, porque si sanáramos el cáncer, bueno, una vez alguien me dijo que era más que nada era como más que nada para poder contener la población mundial, si no el crecimiento habría sido mucho más rápido. Mm, ya puede ser válido hasta cierto punto. Cruel, como la selección natural, pero válido. ¿Ya? Como que en cierta forma una enfermedad nos está controlando. Selección natural. ¿Ya? En cierta forma podría ser. Pero yo creo que el desarrollo tecnológico está, po. Podríamos tener, es como la hambruna mundial, po. Se podría haber cortado hace muchos años atrás. Basta con, yo creo que vendiéndole un par de millonadas de oro que tiene el Vaticano, África, que está ahí mismo abajito, no estaría pasando hambre. Pero es mejor tenerlo así como estamos. Pero bueno, plata, plata, todo es plata. Voy a cortar y después volvemos con más aplicaciones y tal de la insulina, ya por cierto, ¿ya? Pero si lo culpa, sí, pues mucho, mucho, de hecho, así, pues, la pobreza de África es culpa de las colonias, del colonialismo europeo, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, nosotros somos víctimas del colonialismo europeo también. Y por suerte, como que nos alcanzamos a independizar un poquito antes que nos siguieran robando. Si no, no tendríamos ni cobre, po, ni litio, ni una cuestión. Cazar mamuts, sí, bueno. Bueno, se piensa que en Asia, producto de la última glaciación, por eso es que vivimos en la última glaciación, la colonización americana viene de el sector asiático, que da para el lado del Pacífico. ¿Ya? Así que capaz que tengamos ahí un nexo con los japoneses, los chinos, parte de Rusia, etcétera. Voy a cortar que a un minuto. Nos vemos a la vuelta. ¿Somos una mezcla? Sí, somos una mezcla. Bien mezcla. Te envío el link al WhatsApp. Y estamos. Aquí quedamos entonces. Dijimos que era la letra A. Aquí está el caso de la insulina, po, que fue bien particular en aquellos años, porque, mira, el desarrollo del primer microchip creo que es 69, 68, no me acuerdo. Fue antes del 70, sí, pero en menos de 10 años se había conseguido el código genético de la insulina, que en realidad después se comparaba y la insulina en mamíferos es muy parecida a la molécula prácticamente en todos. Entonces igual se podía usar insulina de otro animal, pero la cuestión era de dónde la saco, cómo se la saco. No voy a tener un montón de páncreas, de monos, de ratones, exprimiéndolos así para poder estar sacando la insulina. No, pues, aunque capaz que en algún país lo hayan hecho. Pero bueno, entonces, ¿cómo lo hicieron? Muy sencillo, fue la primera hormona, de hecho ahí aparece, que para ser producida usando la ingeniería genética. Y ahí comenzó su procedimiento, fue en 1978, pero la experimentación ocurrió en el 80 y después de eso viene la aprobación y la aprobación fue el 82. Entonces igual fue súper rápido. ¿Ya? Se extrae una molécula de ADN circular propia de las bacterias, o sea, se saca un pedacito, ya un plásmido. Resumidas cuentas, eso. ¿Ya? Se aísla el gen que codifica la insulina humana y en ese plásmido yo coloco este código de gen. O sea, utilizo el gen o el ADN bacteriano como transportador del gen de la insulina humana. Ahora, el gen de la insulina no es un código largo, por suerte. Ya es una proteína relativamente chica. Nos van a controlar con los chips que sacan el aluminio. Es como el caso de la penicilina. Ya, pero el de la penicilina fue distinto porque la penicilina igual fue un accidente. O sea, este no fue un accidente. Pero la penicilina fue un accidente, po. ¿Quién es? ¿Cómo es que se llama? El Alexander Fleming. Tenía unas muestras bacterianas en cápsulas de Petri, ¿ya? Y las dejó ahí en su laboratorio mucho tiempo. Y al cabo de un tiempo las va a ver y dice, estas cuestiones voy a tener que llegar y botarlas. Típico que les pasa eso. Sí, pues fue un accidente. Y va viendo la cápsula de Petri, antes de botarla, la mira y dice,
A ver, ¿y por qué las bacterias no crecen alrededor del hongo que me contaminó? Va viendo y tenía, creo que tenía como unos pedazos de pan cerca, ¿ya? Y tenía la ventana abierta. Entonces, por ahí se le tiene que haber colado la penicilina, po, ya el penicillium. Claro, po, justamente es como un antibiograma primitivo. Fue el primer antibiograma ese. Y se va dando cuenta que las bacterias no crecen alrededor del hongo, aísla el hongo y se da cuenta que el hongo es el que mataba a las bacterias. Y ahí comenzó la penicilina. Todo eso antes de la Primera Guerra, no, miento, a ver. Todo eso antes de, creo que estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Y aprovecharon de usar como experimentación en la misma guerra. Termina la guerra, viene Pfizer y dice ya, comercialicemos la penicilina. Y por eso se forró Pfizer. De ahí forrándose Pfizer de tiempos inmemoriales. Van a ser casi 100 años ya de eso. Yo hice uno, pero no le saqué fotos. En los guantes me caerían las. Sí, de hecho, yo me acuerdo haber. Yo tuve microbiología, entonces me acuerdo haber hecho y también me acuerdo haber hecho exámenes de luminiscencia, pero se demoraban porque la tinción luminiscente no se expresa al tiro, que era que de hecho era la forma de saber efectivamente que la persona tenía COVID o no, pero como se demora como 3 días el resultado, ya a esa altura la persona ya estaba presentando síntomas. ¿Ya? En realidad es muy bueno para estudiar bacterias, pero no para generar no para identificar rápidamente una infección. No, ahí sí que no. No tiene nada de rápido. Eh, Me congelé, capaz que se me haya quedado pegado al internet. Voy a revisar, a ver. No. Bueno, mi computador está estado medio lento hoy día, pero bueno, quizás puede que haya sido eso. ¿Y ahora me despegué? ¿Sí o no? ¿O todavía me queda café? Ahora volví. Ya, pues, estamos en el 3. Se incorpora entonces el gen de la insulina al plásmido mediante clonación molecular. El plásmido, que está modificado con el gen de la insulina, se inserta nuevamente en la bacteria y la bacteria entiende el plásmido como algo propio, po. ¿Ya? Entonces las bacterias modificadas empiezan a cultivar y producir grandes cantidades de insulina que luego es refinada y utilizada para el tratamiento de la diabetes. Ahí tenemos el clásico vial de insulina. No sé qué laboratorio hizo esto. Ahí habría que averiguar, pues tiene que haber sido uno de los grandes. Pfizer, Bayer, alguna cuestión así. ¿Ya? Y normalmente estas comercializaciones tienen una retención, como que se adueñan del experimento por muy poco tiempo, lo suficiente como para retribuir, y es una cuestión creo que legal, por lo menos la FDA norteamericana, eh, como para recuperar la inversión, no más que eso, y después de eso como que tiene que ser masivo, porque la insulina está afectada, o sea, la diabetes tipo 1 afecta a todo el mundo, ya es una cuestión de salud mundial. Entonces como que en cierta forma todavía quedan esos conceptos no tan capitalistas pucha, del 1800, porque al final la FDA nació como al finales del 1800, 1890 creo que aparece la FDA norteamericana. Y sí, pues, es por eso. Ah, otra cosa que también se puede usar, no necesariamente se pueden usar plásmidos. Hay otros ejemplos que se hacen con enzimas de restricción bacteriana. Las enzimas de restricción bacteriana son marcadores que van al principio y al final del código genético que yo quiero insertar, ya sea que sea ARN o ADN. Entonces, cuando lo coloco en la bacteria interpreta porque lee el principio y el fin nomás, pues no lee completo el código genético. Al leer el principio y leer el fin, lo entiende como parte de su código, lo incorpora y empieza a producir la proteína que yo le pido que haga. Entonces tengo una granja, literalmente tengo una granja de Escherichia coli fabricándome insulina. Y se utiliza Escherichia coli. ¿Por qué? Porque se replica fácilmente y es una de las bacterias más estudiadas también. Pues entonces como que le conocemos todas las vueltas. Las posibilidades de modificación son relativamente pocas, aunque las tienen. De hecho hay un experimento en Norteamérica en donde cuantifican cómo va mutando la Escherichia coli todos los años. Tienen una Escherichia coli que creo que tiene como 30 años el cultivo y lógicamente van cuantificando todos los años cómo va mutando. Y eso les sirve para eso, para poder decir, esta bacteria la tenemos tan bien estudiada que conocemos sus posibles variantes de mutación. Se farmea, sí, literalmente se farmea la Escherichia coli aquí con el código de la insulina. Sí, es todos los ejemplos.
se utiliza muchísimo. Y aparte que vive simbióticamente con nosotros, pues en el intestino grueso, delgado, iba a decir. No, pues si sale el delgado, la colitis que nos vamos a ganar es horrible. De hecho, de ahí viene el término colitis, por cierto. Ahí está. Ejercicio. Ejercicio. Bueno, creo que sea tan difícil. 2011, ¿eh? Y el anterior fue el 2014. No, si los ejercicios de estos son contados. Bueno, yo revisé todas las pruebas po, y fueron los únicos ejercicios que encontré. Y ya vamos en el segundo. Y hay uno más todavía que me queda ahí guardadito. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones se usa como herramienta biotecnológica para el procesamiento y la transferencia de material genético desde un organismo a otro de un organismo a otro de especie diferente? Virus, por su rápida propagación. Como que siempre dando vuelta por ahí el ejercicio. Plasmidos bacterianos, lo vimos recién. Y las enzimas de restricción bacteriana, que son la versión corta del plásmido, también. Así que la alternativa correcta, muy bien, es la letra E. Virus, plásmidos y enzimas de restricción. Me tomé la molestia. Vamos, vamos. Aplicaciones alimentarias. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Eh? De hecho, el choclo original, el maíz original, no, este maíz que nosotros vemos así grande, verdecito, o sea, amarillito, era medio verde y no tenía tantos granos. Pues, entonces, productivamente no era tan viable como el actual. Pues. Y lo fuimos domesticando, 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 hasta que llegamos a tener un maíz con mucho más granos que el original. Y ahí claramente ese es el maíz doméstico. ¿Ya? La bacteria Bacillus thuringiensis, ahí ya para que no sea pura echerichacole, ahí está el Bacillus thuringiensis. Presenta el gen BT, que posee información para producir una proteína tóxica para algunas especies de insectos. Este gen se utiliza para modificar genéticamente diversos cultivos, como maíz y algodón, y obtener así plantas transgénicas resistentes a esos insectos. Diantres. Esto responde principalmente a razones de productividad. Mira, todas las aplicaciones alimentarias son mera codicia. ¿Ya? Siempre piénsalo de esa forma. Son mera codicia, son nada más que por un concepto de productividad y de masificar el producto y aminorizar la pérdida, ojalá por menos del 5%, ya de la producción total. O simplemente no tener pérdidas. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones alimentarias, estas sí que son directamente un beneficio para nosotros solamente. Y aquí sí empezamos a ver la maldad humana en su máxima extensión. Era blanco, pero se latinificó. Claro, justamente el maíz. Sí, sí, el maíz era blanco. Se fue tostando de a poquitito. Pero ese es el segundo más bueno. El tono sepia de México, sí, fue el tono sepia. Ojo, los gringos creen que todos somos como los mexicanos, po. Nosotros no podemos tener la piel blanca en el otro extremo del mundo. Los argentinos no pueden tener la piel blanca, los chilenos no pueden tener piel blanca, y de ahí para arriba, pues, los brasileños, bolivianos, paraguayos, uruguayos, no. Somos todos como los mexicanos. Aquí hace calor, igual que en México. Son tan cortos de visión que ellos creen que ellos son el mundo, po. Yo me acuerdo siempre de esa serie que es Futurama. La bandera del mundo era la bandera norteamericana, pero en vez de tener 50 estrellas tenía la Tierra. Esa era la bandera del mundo. Ahí estamos, tal cual. No puede estar mejor expresado. Pero bueno. Yo soy moreno por el sol, mi brazo es moreno y mi torso es blanco. Sí, pues si al final eso nos pasa, pues, sí, tal cual. Pero somos de tez blanca, pues no tez morena. Pero bueno, norteamericano. Veamos aquí un ejemplo práctico. Práctico, práctico, práctico. Bueno, esto se utiliza mucho en los. Bueno, ahí salía, pues, en el algodón, el maíz, en el arroz también. El problema, y aquí ya empezamos a apelar, es que la especie le estoy entregando genes que uno no tienen cómo adquirir por selección natural, no tienen cómo adquirirlo, porque estoy pasando el gen de una bacteria a un vegetal, de un procarionte a un eucarionte. Entonces puede generar una implicancia no solo a nivel alimentario, a nivel de cadena alimentaria, sino que también a nivel evolutivo. ¿Ya? Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a jugar a ser dioses, pero sin medir la repercusión que tiene ser un dios. Po. Ese es el problema. ¿Ya? Evolución artificial, sí, así tal cual, y nunca terminan bien. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Los organismos transgénicos son modificados genéticamente mediante la inserción de genes. O sea, muy parecido a lo que hicimos con el caso de la insulina o el caso de la terapia génica, pero directamente a productividad alimentaria. ¿Ya?
mediante la inserción de genes de otras especies. Este mecanismo ha sido especialmente utilizado en plantas de cultivo, las plantas domesticadas, ¿ya? Como el maíz, la soya, el algodón, tomate y un montón más. Está el plátano, la sandía, las naranjas. En realidad prácticamente los vegetales comestibles, los originales ya no existen, ¿ya? Eh, ¿Dónde fue que leí? Pero era un estudio norteamericano. Bueno, los gringos tienen plata para eso. En donde prácticamente todo lo que comíamos ya era transgénico. Entonces la demonización de lo transgénico no tenía lógica, porque en realidad tú ya nos dicen, no, tomate orgánico, falso, si ya no, orgánico no es el tomate original. El tomate original no existe, fue erradicado de la tierra. El que existe es el que ha sido modificado por último de forma agropecuaria, no a nivel de ingeniería genética, pero ya está modificado, no tiene vuelta. ¿Ya? A fin de cuentas, estamos más cerca de los de abajo que de los de Ocebo. Sí, sí. O bueno, ahí jugar a ser demonios, para que sea más. Tras de otro higiénico de genético. Bueno, sí, po. Sí, sí, sí. Tiene otros genes. ¿Ya? Es una inserción de genes, como que por ahí va el término transgénico. Y normalmente se utilizan para resistir herbicidas. Y ahí muchas veces que cuando el herbicida nosotros mismos lo inventamos por un concepto de productividad, po, ¿ya? Condiciones ambientales adversas, eso también tiene repercusiones porque estoy haciendo fuerte a una especie que no debería ser resistente al ambiente. Entonces, de nuevo, selección artificial. Y plagas, po. O sea, al depredador lo estoy anulando. Y lo más seguro que el depredador, con su tasa de crecimiento, que normalmente son plagas, son de insectos, su tasa de crecimiento poblacional es tan rápida que probablemente induzca una evolución acelerada y ese bicho termine comiéndose el maíz transgénico igual. Y ahora el bicho va a ser resistente. Perfecto, lo acaba de hacer más fuerte, un super bicho. A continuación se describe cómo se crea un alimento transgénico. Sí, y lo otro, lo que dijiste tú, la contaminación de todo eso muchas veces termina pasando a la tierra y afectando no solamente a una planta de productivo y a su depredador, sino que afectando el ecosistema completo. Sí, sí puede pasar. Sí, 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 tal cual. Ahí está. Para obtener un organismo transgénico y otorgarle una característica de otro, primero se debe identificar y extraer el gen que la determina. No sé, por resistencia a un herbicida. Puede ser. El gen se inserta en un plásmido, usamos bacterias. Ahora este último gen tiene incorporado el gen de interés. ¿Ya? Entonces usamos el plásmido como transportador, como vector. Recuerden que puede ser un virus, pueden ser bacterias o las mismas enzimas nomás de la bacteria, por las enzimas de restricción. ¿Ya? El plásmido se introduce en una bacteria que se cultiva, vamos a farmearlo, ¿ya? Para que se reproduzca. Con ello se generan muchas copias del gen. Y las copias del gen se ponen en contacto con células del organismo, en este caso el maíz, y así se logra la inserción del gen. O sea, como que la bacteria contagie a las células que yo quiero modificar. ¿Ya? Y estas células se cultivan hasta obtener plantas de maíz genéticamente modificadas que presentan la característica de otra especie. Normalmente son transespecies. Y como te digo, la evolución de forma natural jamás le habría otorgado esas características a corto plazo. Quizá a largo plazo también, ¿ya? Podría ser una mutación así, podría ser, pero habría pasado un episodio evolutivo con más de un episodio evolutivo, y ahí sí que estaríamos hablando no de cientos, sino que probablemente de miles de años. ¿Ya? Ojo con eso. Veamos entonces. Creo que tenía un. Aquí está. Vamos a pelar ahora. Esta es la parte final. Sí, pues y la fauna. Y los animalitos que, porque siempre, no sé, pues si yo tengo una hectárea de choclo cultivado transgénico, voy a tener algún cuervo, ya voy a ponerme así como los bonitos animados norteamericanos, un cuervo que me va a venir a robar, un ratón que me va a robar, o una señora que me va a venir a robar un choclo, ¿ya? Y ahí se me escapa y esa señora se lleva el choclo para producirlo ella, para plantarlo ella, y ya se me salió de mi línea de control. Entonces, ahí es donde vienen los perjuicios. ¿Ya? Ahora viene el chisme. Se ha planteado la interrogante acerca de los efectos no previstos de los alimentos transgénicos. Sí, pues el depredador se metió a la cadena alimentaria. Y ponte tú que tenga, no sé, pues eso tenga un residuo bioacumulable. Y ahora tengo bioacumulación. Cosas que pueden ocurrir. Tanto para los organismos que son modificados genéticamente como para las personas que los consumen. Por otra parte, la modificación genética de los alimentos puede ser una estrategia para enfrentar enfermedades provocadas por deficiencia de nutrientes. Puede ser personas que no tienen acceso, por ejemplo, como te decía yo, al beta caroteno,
donde comer una betarraga es muy cara, pero el arroz es tan masivo que todos siempre comen arroz, que le podéis dar betacaroteno con arroz y lo producen ellos mismos. Y te evitaste el problema. ¿Ya? O no sé, po, arroz con vitaminas, cosa que no se obtenían de otra forma. Y lo mismo, los alimentos con esas vitaminas son tan caros y ahora se volvieron tan masivos y te saltaste ese problema. A la obtención de arroz rico en betacaroteno, papas con altos niveles proteicos cuando la papa es puro almidón, son ejemplos de esto. Actualmente los beneficios y los riesgos de los alimentos modificados son objeto de investigación y debate. Este texto sale tal cual en el libro del Ministerio, por cierto. Algunos argumentos se resumen en la siguiente tabla. Y mucho almidón en las papas, sí, pues son puro almidón, no tienen otra cosa que no sea almidón. Cuando ya tienen una coloración extra es porque tienen algún pigmento, ya que probablemente sea beneficioso para nosotros. Por eso la papa chilota es tan buena. Beneficios. Aumentan la productividad. Aquí no se pusieron, ¿cómo se llama? Primer mundista. Aumentan la productividad de los cultivos, pues crecen rápidamente y minimizan las pérdidas por plagas o factores ambientales. Bueno, eso sí, te evitáis usar un herbicida, que sería como lo único bueno a corto plazo. ¿Ya? El problema es que, pucha, a largo plazo podría generar el pero. Ahí está, potenciales riesgos, potencial efecto sobre la salud, como alergias. Y ahí donde se abre este flanco nuevo de la alergia y los que más se han visto afectados son los gringos. Bueno, nosotros también, pero los gringos son súper frágiles. Yo creo que es porque están tan mezclados entre ellos y los genes ya como que todos son primos, una cosa así. Entonces ya como que empiezan a aparecer un montón de enfermedades que nosotros o para nosotros se ven un poco más distantes. Sí se ven, pero en un porcentaje menor. ¿Ya? Que me decía ya que no se lo voy a alcanzar el terreno como un terreno. Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Y agotan los recursos de la tierra, después esa cuestión se transforma en un terreno baldío. Tienen mayor duración y conservación. Bueno, eso sí. Ya el tomate larga vida, por ejemplo, puede durar más de una semana. Po. Y el tomate original te dura un par de días nomás, porque sería como lo único bueno. El problema, impacto en la biodiversidad, pueden desplazar a poblaciones naturales de la misma especie. Claro, si yo voy a botar un cajón de tomates, por ejemplo, larga vida, y eso tenía que podrirse en cierta fecha, y ya no lo hace porque es larga vida, también estoy generando un efecto en el ecosistema. Po. ¿Ya? Así que ojo con eso. Somos los pinochos genéticos, muchos por muchos genes distintos. Ah, sí, pues. Mapuche griego, sí, pues somos una mezcla. Po. Somos el quiltro chileno, pero en versión humana, literalmente. Una mezcla de todos lados. Beneficio, algunos poseen mayor proporción de micro y macronutrientes, que era lo que te decía arriba, pues papas con proteína, arroz con beta caroteno, un arroz morado que existe. Acá creo que no se comercializa, pero existe. Reducen el uso de plaguicida, ya. Ahí yo diría que esa reducción del uso de plaguicida es beneficio a corto plazo, pero el riesgo aparición de plagas resistentes a cultivos genéticamente modificados. Y ahora tengo super bichos. Y eso sí que yo lo encuentro peligroso, porque si yo considero la totalidad de los insectos y su capacidad de reproducción y su capacidad evolutiva que tienen, que es sumamente rápida en comparación a todos los vertebrados, mira el piscinazo que me voy a tirar, todos los vertebrados, los bichos nos superan en número para empezar. Entonces, el riesgo es altísimo. ¿Ya? Eh, y algunos tienen mejor color y textura. Bueno, eso es más que nada una cuestión comercial nomás. ¿Ya? Contaminación biológica. Por ejemplo, el polen de los cultivos modificados puede contaminar los panales de la abeja y dañar a otros insectos. Y las abejas, ay, ay, ay. Eso sí que es complicado. Porque las abejas sabemos que son polinizadores, grandes polinizadores. ¿Ya? Entonces, si se afectan, claramente, el principal polinizador diurno, por cierto, eh, pucha, vamos a afectar los crecimientos de todas las plantas diurnas o que dependen de ese tipo de polinizador. Hay a veces que la planta ha coevolucionado con el polinizador. Entonces, evoluciona la planta y evolucionó el polinizador en conjunto. Yo elimino el polinizador y la planta ahora no tiene cómo reproducirse. Y ese me va a terminar llevando a una extinción masiva al cabo del tiempo. Estoy poniéndome súper dantesco. Un panorama muy, muy dantesco. Yo lo dudo, pues son bacterias y microorganismos resistentes. Sí, po. Sí, 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 sí. Eh, y si nos quedamos sin abejas, mira, si nos llegásemos a quedar sin abejas, el segundo polinizador son las polillas. Ya las polillas, las mariposas nocturnas.
¿Ya? Esos son los otros grandes polinizadores. Así que no conviene estar matando mucha polilla en el verano. Y yo sé que son odiosas y que muchas veces se consideran hasta plagas. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa exportadora de nueces y almendras. Y el laboratorio en el que trabajaba yo, que era el laboratorio de calidad, estaba lleno de polilla y había que ir a fumigarlo viernes por medio, si es que no era todos los viernes. ¿Ya? Y a mí me da una pena, pero ya, todo se va por la plata, todo se va por la plata, todo se va por la plata. Pero se comían todo po, y eran capaces de romper el plástico de cierto, había que ocupar un plástico muy grueso, pero si quedaba mal sellado, se te metía una polilla y se ponía a comer las nueces de que quedaban de muestra, porque al final ni siquiera eran nueces que se utilizaran, eran nueces de muestra. Bueno, todavía se pierde la comida en este país. Las polillas son bonitas, no sé por qué le tienen. Sí, a mí de hecho yo he visto, hay polillas de todos tipos. La típica polilla, esa chiquitita, común y corriente, da lo mismo. Pues si de hecho las polillas no hacen nada, es una mariposa nocturna. Uno no pica. Tampoco es la imagen de no sé qué demonio hebreo, creo que era Behemoth o Belcebú, no me acuerdo cuál era. No, Behemoth creo que era. Que era una polilla porque era nocturno y oscuro. No, no, si no hacen nada. Su aparato bucal es el mismo aparato bucal que tienen las mariposas. Entonces no tienen mandíbulas que puedan morderte o lancetas que puedan picarte. Ya no te van a hacer nada. Absolutamente nada. Claro, son repelentes porque uno se las pilla de sorpresa en la noche, pero no hacen nada. Yo de hecho trato, ya vemos, ¿viste? Si era uno con B. Eh, claro, por el hecho de cosas que pasaban en aquellos años. Pero yo trato de tomarlas o sacarlas con un pañito, porque tampoco pueden manipularlas mucho, pues, porque como son lepidópteros, y el término lo dice, pues, lepi es polvo, y tero es ala. Entonces, lepidóptero es alas con polvo. De hecho, está súper bien descrito porque todas las polillas tienen estas, o todas las mariposas tienen estas escamas. Entonces, tomarlas les pierde, les quita esa protección al ala y se pueden morir. No dejarían de volar. Por eso es que les hace tan mal cuando se mojan y tienen que esperar muchísimo para que se les sequen. Sí, se pueden secar sus alitas solas, pero le va a tomar mucho tiempo. Probablemente un día, y para un día, para una vida tan pequeña, pucha, es como 30 años para nosotros. Entonces se le va a tomar mucho tiempo. Y ahí no tenéis vuelta que hacer, pues dejarla solita si se te llega a mojar una mariposa nocturna o diurna, dejarla sola nomás. Y si es que no la pilla un depredador, que ese es el problema, va a terminar volando igual, ya por si acaso, ya por si acaso. A mí una vez se me olvidó la última vez que maté una polilla y una araña. De hecho, yo las arañas, salvo las de rincón, son las únicas que mato. Las otras las trato de sacar por muy repelentes que son. Ahora sé identificar una araña de tubo, por ejemplo, que son como las típicas que hacen estas casitas de forma de tubo, a diferencia de la de rincón, que en realidad también puede vivir en esas casitas, pero ella normalmente vive en un rincón nomás. No hace un nido, ya no anida, pero sí se pueden meter en las casitas de las arañas tubo, cuando la araña tubo no está. Y ahí empieza la pelea, por cierto. Y las tigres, bueno, las tigres dicen, no maten a la tigre cuando te logres pillar una araña tigre, porque pillarte una araña tigre es casi como pillarte un Pokémon Shiny. No son muy fáciles de pillar. Rehuyen incluso más a nosotros, nos rehuyen mucho más que las arañas de rincón. Y están en una proporción 3-1. Entonces pilláis una tigre por 3 rincón. Entonces son difíciles de pillar. Así que cuando las pillas, sácale una foto, que es como ahí le tiraste la Master Ball para poder pescarla. Porque en realidad son súper poquitas. Y eso, pues, eso. ¿Ya? Así que este cuadrito, ojo con esto, porque este cuadrito yo creo que podría salir de aquí más de alguna pregunta. Vuelvo a repetir, porque este es el cuadro que se aparecía en el libro del ministerio. Y al DEMRE le encanta hacer comparaciones. Entonces, podría ser que me compare los beneficios con los perjuicios de los alimentos transgénicos. Este yo creo que podría estudiártelo estos días antes de la prueba. ¿Ya? Es con, claro, con el vecino Billy con los amigos delincuentes. Claro, en una proporción de 3-1 aproximadamente. ¿Qué decimos? De 3-1. De un tercio, no, un cuarto, 3 cuartos. Pero bueno, más o menos. Eso, pues, nos vemos mañana entonces. Mañana tenemos clases de lectivo y cerramos todo, ya que es la de desarrollo, ya después de haber visto toda esta maldad que vimos la semana pasada, la que vimos hoy día. Mañana viene cómo salvar al mundo. Ya mañana salvamos al mundo, se puede salvar siempre y cuando seamos conscientes. Ese es el problema. ¿Ya? Pero sí se puede.
Ya, así que mañana vemos desarrollo sustentable, que es con la última clase de hecho, y lo más seguro que ese sea el ejercicio o 79 u 80, o puede ser los dos, en la prueba de biología, por si acaso. ¿Ya? Sí, pues las empresas son el problema. Si al final yo creo que, como dijo alguien por ahí, la masa es tonta y todo lo que queráis, pero el humano es racional, po. Entonces, si tú hicieras un trabajo así muy exhaustivo, podrías hacer entender a la gente, pero lamentablemente el empresario es el que ve productividad, 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 productividad. Los ingenieros comerciales nos tienen condenados, pero bueno.